¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, levante su Biblia. Qué bueno, ¿verdad? Nosotros necesitamos andar nuestra Biblia. Bueno, pero es que la andamos. Necesitamos andar con la espada, ¿verdad? Le voy a pedir por favor que no se esté moviendo. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza que tomen los lugares aquí, ¿verdad? Que si tenemos alguna reunioncita que la dejemos para después, ¿verdad? Para que podamos escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Si pudiera poner en vibrador su teléfono todavía sería mejor, ¿verdad? Los niños tienen una actividad allá con los maestros para que puedan pasar. Creo que hoy van a los premios, Ismael. Ahí están los premios ahí, ¿verdad? Y siempre invitándoles, hermanos, para los días sábados. ¿Qué hay los días sábados? Miren, no importa que me diga lo que me quiera decir, yo no me voy a cansar de invitarlo. Ayer había un grupo mayor ya habíamos un grupo, comenzamos 3, 4, 5, pero ayer ya estábamos 15, ¿verdad? Y hubo un tiempo muy bonito. Lo que hacemos es adorar al Señor, compartimos una palabra, ponemos en las manos del Señor cada una de nuestras peticiones. Y estamos viendo milagros. Estamos viendo milagros porque nosotros creemos que el ayuno tiene poder. Si usted quiere ver cosas que nunca ha visto, comience a hacer cosas que nunca ha hecho. Hermano, pero es que me hace daño ayunar. Ayer estuvimos hablando de que no es cierto que hace daño el ayuno. Más bien nos ayuda, ¿verdad? Espiritualmente, físicamente. Cuando hablamos físicamente, se eliminan toxinas, ¿verdad? Algunas veces hasta bajamos de peso, ¿verdad? Pero no lo hacemos para eso, sino para fortalecernos, ¿verdad? Y ponemos en las manos, tenemos una serie de peticiones, hemos estado escuchando testimonios, hemos estado escuchando sanidades. Yo creo que el hermano Jesús García, él va en su momento a compartir el testimonio, pero el Señor lo sanó de un cáncer, ¿verdad? Y la semana pasada se hizo un examen porque le tienen que estar haciendo examen, ¿verdad? Y salió el hombre sano para la gloria y la honra del Señor. Y la verdad que hemos estado orando por él. El primo de la hermana Salvadora también fue sanado, ¿verdad? Hay un niño que hemos estado orando por él, el sobrino de nuestra hermana Clarisa. Y un día de esto nos mandaron un video y el niño está como que nunca ha estado enfermo, ¿verdad? Y yo sé que el Señor va a seguir haciendo cosas. Mire, yo me atrevo a decirle lo siguiente en esta mañana. Usted va a ver gente en este lugar que nunca se imaginó que iban a estar aquí. Usted va a ver a sus familiares, usted va a ver a sus amigos, usted va a ver a sus vecinos y le va a decir: ¿y qué pasó aquí? No se sorprenda, desde ya le estoy diciendo, ¿verdad? Pero es que la oración tiene poder, ¿verdad? Hermano, pero yo oro en la casa. Todos oramos en la casa, ¿verdad? Pero cuando un pueblo se une, dice que hay poder en el acuerdo, ¿verdad que sí? Y les invitamos para que estemos los sábados a partir de las 8:30. También invitarlos para que puedan integrarse a las escuelas, ¿verdad? Y estamos por abrir próximamente otros niveles de escuela, ¿verdad? A lo mejor usted también dice: pero es que todas esas escuelas ya las pasé. Yo le decía a la profesora Salvadora, todo eso que nos han dicho, así lo que vamos a hacer es hacer un pequeño un pequeño examen, a ver si es cierto, porque todos necesitamos. Miren, yo pasé todas las escuelas, pero yo de repente estoy estudiando nuevamente los mismos folletos, pues, ¿verdad? Los estoy estudiando, porque de repente se me olvida, y claro, se nos olvidan muchas cosas, más cuando vamos avanzando en edad, ¿verdad? Pero necesitamos estarnos refrescando en la palabra del Señor, porque este año 2020 será un año donde Dios va a hacer cosas grandes en este lugar, ¿verdad que sí? Hoy quiero compartir una palabra en el tiempo que me queda, y como todos los domingos yo les he dicho, si no podemos terminar hoy, lo vamos a terminar el próximo domingo, ¿verdad? Le voy a rogar su atención. Y yo le he puesto a esta reflexión: ¿quién los hechizó? ¿Ah?
¿Cómo se llama la prédica? ¿Quién los hechizó? Y parece raro, ¿verdad? Y le voy a pedir por favor que vayamos a Gálatas, a Gálatas capítulo 3. Vamos a leer por lo menos los primeros versículos. Y le voy a pedir su atención, ¿verdad? No, cuando nosotros venimos queremos que todos recibamos la palabra del Señor, ¿verdad? Gálatas capítulo 3 versículo 1. Oiga cómo dice la Reina Valera. ¿Me va a ayudar ahí, Ericito? Ok. Dice, oiga lo que dice. El apóstol Pablo está asombrado porque hay un signo de ¿qué? De admiración. Está asombrado, está admirado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Verdad? Y se dirige a los Gálatas y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los enganchó? ¿Quién los carreteó? ¿Quién les dijo semejantes locuras? ¿Sí está conmigo? Esa versión de las 3 palabras que acabo de decir es una versión propia, ¿verdad? Y dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mire lo que dice el versículo 2. Rapidito. Esto solo quiero saber de vosotros. Por favor, una cosa les pido: que me expliquen por favor una sola cosa. Está diciendo el apóstol Pablo: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué pasó aquí? Porque de repente nos confundimos y comenzamos a creer que es más importante yo les voy a explicar un poquito más adelante porque ellos habían recibido inclusive a Jesús. Ellos habían reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ellos habían reconocido que Jesús había muerto en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Y miren lo que dice el versículo 3. Una pregunta hace: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mire, yo conozco mucha gente, yo no sé si usted la conoce, que comenzaron con nosotros, comenzaron conmigo. Yo tengo 21 poquitos de años. Eran buenos al ayuno, buenos a la oración, buenos a evangelizar, pero ahora ya no creen en el ayuno. Ahora ya están diciendo que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creen que Jesús no pagó todo en la cruz del Calvario? Jesús pagó en la cruz del Calvario el precio por nuestra salvación. Pero el resto de mantener una intimidad con Dios depende de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Yo decido mantener esa relación con Dios. Entonces, si a Jesús lo pagó todo, ya no hay nada que hacer, porque ahora incluso ahora hay una secta que se llama que es la triple S, que no es la triple S que estuvimos predicando el domingo pasado, sino que es salvo, siempre salvo. Que no importa si ya sos salvo, te podés ir al bar a tomarte tus 3 cervezas. Si ya sos salvo, podés tener una esposa y 2 mujeres, como Guadalupe Esparza. Que no importa lo que hagan, porque ya sos salvo. ¿Me estoy explicando? Dice: oh Gálatas insensatos. Y esta es una carta hablando un poco, ¿verdad?, acerca del origen de un poco de teología. Esta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Gálatas. Le está escribiendo a los hermanos, a la iglesia. Ellos lamentablemente estaban pasando una situación muy triste, una situación muy difícil. Y fíjese cómo les dice. Lo primero que les dice, volvamos al versículo 1. Les dice: insensatos. ¿Qué significa la palabra insensato? Necio,
¿Qué más? Sin sexo, sin sabiduría, sin conocimiento. ¿Sabe qué significa también la palabra insensato? Locos. ¿Sabe qué significa más? Demente, desquiciados, fatuos. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Y es que cuando una persona va por el camino correcto, pero de repente se desvía del camino correcto, valga la redundancia, porque le dijeron que ahora ya los milagros no existen. ¿Cuántos creen en milagros aquí? Entonces hay alguien ahora que está predicando que los milagros eran para el tiempo de la iglesia primitiva. Pero Jesús es el mismo ayer. Hebreos 13:8 creo que es el que dice. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo siempre. Él es el mismo que abrió el mar rojo. Ese es el mismo Dios. Malaquías capítulo 3, no lo busque, creo que es el versículo 6 que dice que en Dios no hay mudanza. Él es el mismo. Él no cambia. Y nosotros lo que debemos tener es mucho cuidado que el pecado de la insensatez, de la locura, pues ya no sea algo que nos aparte del camino del Señor, porque esto es como una debilidad en el hombre. Ya los hermanos Gálatas habían descuidado su capacidad de poder discernir, de poder percibir la verdad de Dios. Porque cuando alguien a usted le está hablando de la palabra de Dios, usted puede discernir, percibir en el espíritu si lo que le está diciendo viene de Dios o no viene de Dios. No sé si me explico. Usted lo puede, dice, porque el espíritu da testimonio de sí mismo. Pero ¿cuándo es que usted va a tener ese discernimiento? ¿Cuándo va a percibir? Cuando usted tiene intimidad con Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios. Cuando usted está constantemente en su devocional. Y aquí encontramos una palabra griega que se utiliza para insensato. Y es una palabra anoetos. Y se refiere a una persona como que padece miopía. Una persona que es como miope. O sea, que piensa pero no puede percibir los objetos que tiene a su alrededor. Entonces es como una persona que padece de miopía. Y así estaban los Gálatas. Ellos podían pensar en lo que les decían, en lo que estaba pasando, pero no podían percibir lo que estaba sucediendo. No podían discernir la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Porque una cosa es que usted lea la palabra, que estudie la palabra, y otra cosa es que la pueda discernir, que le sea revelada. Y únicamente puede ser revelada por el Espíritu. No podían percibir que el evangelio verdadero es por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es el evangelio verdadero? El apóstol Pablo nos exhorta, nos anima y nos dice que nosotros ya no debemos de caminar por vista, sino por fe. ¿Verdad que sí? Miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 25. Lucas 24, 25. Oiga qué tremendo esto. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Es que yo no creo todo. Es que si yo no veo, entonces no creo. El evangelio es diferente. Necesitamos creer para poder ver. No como Tomás. Tomás dijo: si no vieran, no creyere. Yo necesito, dice Tomás, poder ver para poder creer. ¿Verdad? Pero el evangelio es creer para poder ver. Y entonces aquí Lucas escribe y dice: entonces él les dijo: oh insensato, oh loco, oh necios, oh desquiciados y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les costaba. En segundo lugar, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, les está preguntando: ¿quién los fascinó? El versículo 1, volvemos a Gálatas 3:1.
Les hace una pregunta: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es fascinar? A ver. Encantar, hechizar. ¿Cómo se llama la prédica? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los hechizó? Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando de hechizar, no se refiere a que le dieron un brebaje traído de usted sabe a dónde, ¿verdad? Sino hechizar significa como atontar, como no poder ver, ¿verdad? Entonces, dice, ¿quién nos fascinó? Significa atraer irresistiblemente. ¿Quién los atrajo? ¿Quién los sedujo? Significa encantar, maravillar. Es más, la palabra fascinar significa alucinar. Estás alucinando. ¿Qué más significa? Embelezar. ¿Sabe qué también significa? Hipnotizar. Una persona que anda como un robot. Uno necesita discernir la palabra. Por eso cuando usted venga a las prédicas, traiga su Biblia, traiga su cuaderno, porque hay cosas que yo digo que a lo mejor me voy a equivocar. Y usted no. Amén. Amén. Usted necesita saber cuándo va a decir amén. Usted no puede decir amén a todo. A ver, ¿cuántos me dan $100? Amén. A ver, uno cada uno. ¿Se da cuenta? Usted necesita poder discernir la palabra. ¿Qué significa hipnotizar? Sugestionar, embrujar, hechizar, engañar. En un sentido figurado que está utilizando el apóstol Pablo. La palabra hechizar también viene de una palabra hebrea. Casi no puedo pronunciar las palabras hebreos, pero me gustaron en hebreo, me gustaron estas palabras, que se llama bascaíno, y tiene que ver con una creencia popular acerca del poder maligno o de un conjuro hacia otra persona. Pero en este caso no es un conjuro, no es un brebaje. Entonces, aquí lo que nos da la idea con la pregunta del apóstol es que ¿quién les ha hecho un conjuro? Aparentemente, pero prácticamente es ¿quién nos engañó? ¿Quién nos apartó? ¿Quién les dijo tantas cosas que no son ciertas? ¿Sí está conmigo? Porque Pablo les está hablando en una manera figurada. En tercer lugar, ahí en ese mismo versículo, dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. ¿Cuántos conocen ustedes gente que comenzó en el Espíritu? ¿Cuántos lo conocen? Mire, yo le decía, hace unos 20 años yo comencé con mucha gente. Comenzamos juntos. Pero ahora ellos no están en el camino correcto. Ahora ellos se han apartado de la verdad. Ahora se han apartado del camino. Y fíjese qué triste. Cuando yo llegué y llegué junto con mi esposa, nosotros nos maravillábamos o nos asombrábamos o nos quedábamos no sé cómo cuando mirábamos a esa gente predicando. Y yo decía de algunos de ellos, cuando yo sea grande quiero predicar como él. Pero ahora me los he encontrado en el parque con una cerveza. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde te estás congregando? Es que mentira, eso es locura. Comenzaron en el Espíritu y ahora andan en la mera carne. Y entonces yo le digo, pero su voz a mí me enseñaba y a mí me duele en mi corazón. Hay gente que comenzaron, repito, creyendo en milagros, pero que ahora no creen en milagros. Sí, ahí tiene que haber un equilibrio, porque algunos dicen, no, que ese es un negocio, ese es un montaje. Y entonces el enemigo con mucha astucia lo hipnotiza. Yo creo en milagros. ¿Cuántos creen en milagros? Yo creo que Dios tiene el poder para levantar en este tiempo también a un paralítico. Yo creo que el mismo Dios que levantó de esa silla a esos paralíticos es el mismo Dios que nosotros predicamos. Pero hay muchos que ahora se han apartado del Espíritu y entonces ahora dicen, no, eso era para el Antiguo Testamento, eso era para otro tiempo. Tan necios son. Los cristianos tenemos un camino que recorrer.
Y a esto le llamamos nosotros la carrera de la fe. ¿Sí me explico? Y en esta carrera de la fe, ponga atención, las personas pueden perseverar para alcanzar la meta, para alcanzar el propósito, pero también pueden desviarse del camino, como en el caso de los Gálatas. Los Gálatas estaban fuera del camino, habían sido hechizados, engañados, y vea cómo lo dice la nueva versión internacional. Ese mismo Gálatas capítulo 3, pone por favor la nueva versión internacional. Gálatas 3, dice Gálatas, oiga, este es más fuerte. ¿Sí está leyendo ahí? ¿Cómo les dice? ¿Qué cosa es un torpe? Entonces les dice, Gálatas torpe, ¿quién los ha hechizado? Ahí está el nombre de la prédica. ¿Quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado, pero muy claramente? Ustedes estaban completamente convencidos. Miren lo que dice el versículo 2. Rapidito. Dice el 2. Solo quiero que me respondan a esto. No les estoy pidiendo nada más. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje, con que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas? Porque nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando, valga la redundancia, recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Dice que somos sellados por el Espíritu, no por las obras que hacemos. ¿Son buenas las obras? Buenísimas, porque la fe sin obra es muerta. Mire lo que dice el versículo 3. Dice el apóstol Pablo, tan torpes son, le vuelve a repetir la segunda vez. Les pregunta, ¿son tan torpes? ¿Son tan brutos? Le dice, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. No es con esfuerzo, no es con fuerzas humanas, no es con espada ni con ejército, es a través de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice esta misma versión. Me gusta la palabra de Dios para todos, una que escribió ahí aparte. Dice esta versión: qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los embrujó? Y yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me contesten una cosa: ¿recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? Ustedes recibieron el Espíritu porque dice, recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Es a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos ahí a la Reina Valera, pues vamos a Gálatas capítulo 5, porque mire cómo hay una relación en estos dos versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 7, Reina Valera. Dice, vosotros, les hablé de una carrera. ¿Cuántos están en una carrera? ¿Cuántos están corriendo esa carrera? Todos estamos corriendo una carrera. Cada quien va en su carril, hermano. Aquí cada quien va en su carril. Si usted trata de meterse en el carril ajeno, peligroso, lo van a descalificar. Pablo está hablando de una carrera. Y Hebreos también habla de una carrera. Que dice, ¿cómo debemos de correr esa carrera? Con paciencia, despojándonos de todo, ¿verdad? De todo pecado, de todo peso de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted y yo todos estamos en una carrera. Mire, vamos en una carrera, pero si usted se pone a fijar en mí, mire, no corre su carrera. Y yo voy en mi carril, yo voy pichando mi juego, usted va en su carril, y por estarme viendo a mí lo que yo estoy haciendo, va a salir de su carril y lo van a descalificar. Así pues que olvídese el que tiende a la derecha, olvídese el que tiende a la izquierda y mire para adelante nada más. Corra con paciencia la carrera. Dice el apóstol Pablo, le dice a los Gálatas, vosotros corríais bien, ustedes iban bien, ustedes iban, mire, camino a la meta, ustedes iban camino al propósito. Y le vuelve a hacer la pregunta, ¿quién los estorbó? Te tengo una noticia.
Va a haber gente que se te va a acercar para estorbarte en la carrera. ¿Quién los estorbó? Para no obedecer a la verdad. No, lo que pasa es que en esa iglesia lo que están buscando es tal cosa. No es que nadie te estorbe. Cuando alguien se acerque y le comienza a decir cosas, usted órele al Señor. Es que ven que tal cosa. No, usted órele al Señor. No permita que nadie lo estorbe. Dice el versículo 8. Escuche, allí mismo, esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura, dice el versículo 9, leuda toda la masa. Te pueden tomar una cerveza ahora en diciembre, no hay ningún problema. No sean muy religiosos. Cuidado, te están estorbando. Y cuando uno anda una piedra en el zapato que le estorba, ¿qué es lo que hace? La bota. Habrán amistades que te están estorbando que usted va a tener que eliminar. ¿Quién los estorbó? Dice el apóstol Pablo. Los gálatas no eran judíos. ¿Usted sabía eso? Sino que los gálatas eran gentiles, es decir, ellos no pertenecían al pueblo de Dios. Pero habían recibido el evangelio, habían recibido la palabra de Dios y se habían convertido al Señor. Ellos habían recibido. Pero después, escuche bien, unos maestros de la ley los buscaron, ahora que ya estaban ganados, como muchos de ustedes, que ahora se están congregando, que nunca los buscaban. Ahora, como ya saben que están congregándose en el remanente, los buscan todos los días. Y ahora estos maestros los querían judaizar. ¿Qué significa que los querían judaizar? Que querían introducir nuevamente donde ellos ya habían salido la ley de Moisés, las costumbres. ¿Sí está conmigo? Que había que circuncidarse. Y el Señor ahora nos dice, ¿qué es lo que tenemos que circuncidarnos? El corazón. Porque en ese tiempo, y escuchen lo que le voy a decir, no es que venga mundano ni carnal, sino que en ese tiempo la circuncisión consistía y consiste actualmente en el corte del prepucio del órgano del varón. ¿Sí me voy a explicar? ¿Sí? Entonces eso se hacía por higiene, pero esa era una ley. Entonces ahora los gálatas les estaban diciendo, ustedes tienen que circuncidarse. Pero Jesús nos dijo, ahora no tenemos que circuncidarnos, sino que tenemos que circuncidar nuestro corazón, arrancar todo lo malo del corazón, sacar todo lo malo del corazón. ¿Sí me estoy explicando? Y comenzaron a decirle tantas cosas, que si comes chicharrón es pecado. No sé si usted come chicharrón. Si yo no sé. Bueno, a mí me gusta, ¿verdad? Pero le comenzaron a decir porque los judíos no comen cerdo. La pregunta en esta mañana es, ¿somos judíos o no somos judíos? No somos judíos. Quítese eso de la mente. Nosotros somos nicaragüenses, pinolero, puro pinolero, por gracia de Dios. Y otros se han aparecido tal vez por su casa diciéndole, es pecado que bebas café. No, pues es dañino. Si usted bebe en exceso café, es dañino. Pero que sea pecado no es pecado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ellos llegaron para que regresaran a la ley, los ritos, las costumbres. Y era un problema, lo que estaban atravesando los gálatas era un problema doctrinal. Y nosotros, la iglesia del Señor, tenemos serios problemas doctrinales. Hermano, ¿qué pasa si vengo y me quiero tapar la cabeza con una chalina? Tápesela, no hay problema. No se preocupe. ¿Ah? No hay problema, ¿verdad? No, tranquilo. Hermano, y si quiero venir de pantalón, dice la hermana, venga, no hay problema. Todo es que venga decentemente y no venga ¿verdad? Ajá, correcto, así como dice ella. Sí, hermano, pero ¿nos podemos comer un chanchito frito ahora? Sí, nos puede invitar a unos hermanos, invítenos, tranquilo, no hay falla, ¿verdad? Entonces, hoy quiero que nosotros podamos reflexionar que también en algún momento
de esta carrera que estamos llevando, nosotros podemos desviarnos del camino. ¿Sí o no? O no me venga a decir usted, no, yo no estoy, ya estoy firme, y yo, a mí nadie me mueve. El que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe cómo actúa Satanás? Sutilmente. ¿Cómo actúan los falsos profetas, los falsos maestros? Te dicen 5 cosas, 4 son verdaderas, pero una va enmascarada. No, si cree en el Señor Jesús, no hay problema. Pero eso es un enmascaramiento nada más. Los TJ, con todo mi respeto, ahora ellos te dicen si creemos en Jesús, pero no es cierto. Ellos no creen en Jesús, ellos no creen en milagros, no creen en el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué los recibe en la casa? Porque me traen la palabra del Señor. ¿Quién le dijo que esa es la palabra del Señor? Esa palabra ha sido acomodada a su conveniencia. La Biblia dice que si alguien te llega con un evangelio diferente, entonces que no le digas bienvenido. En mi versión es correlo. Sí, porque no le digas bienvenido. Dice que son hijos del diablo, dice la Biblia, que recorren mar y tierra para ganarse un adepto, y una vez que se lo han ganado lo vuelven 2 veces más hijos del diablo que ellos. ¿Cómo voy a estar hablando con un hijo del diablo? No sé si me explico. ¿Sí? Un día de esto platicaba con un hermano que había dejado de venir a la iglesia y gracias a Dios me visitó, y él ya comenzó a venir hace unos domingos. Y me dice, estoy hablando, dice, y me está visitando un muchacho, dice que es de la iglesia de Cristo. Y dice, todos somos de la iglesia de Cristo. Y entonces, sí, dice, pero él dice que pues los milagros, pues él tiene su reserva. Tened cuidado. Que las ofrendas, dice, no, que no deben de existir pastores. Tened cuidado. Pero si me está hablando de la palabra de Dios, te va a enredar doctrinalmente, le digo. Cuidado. Porque un ministerio tiene que tener una cabeza. No puede haber un cuerpo sin cabeza, porque sería como, sería un fenómeno, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que? No, dice, hay un comité de púlpito. La Biblia no habla de comité de púlpito, ¿verdad que sí? La Biblia ni siquiera habla tampoco de copastores. Por eso aquí no hay copastores, aquí hay pastores, y Dios va a levantar más pastores. Porque no existe la palabra copastor en la Biblia. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, hoy yo quiero que podamos reflexionar que en algún momento, si nosotros nos descuidamos, podemos tropezar del camino, o nos pueden engañar, nos pueden fascinar, nos pueden hechizar. Que alguien apartar de la verdad. Y el primero, quiero hablar de alguien llamado Acán. ¿Alguien ha escuchado hablar de Acán? ¿Quién era Acán? Fíjense que el nombre Acán significa torcido, de lado, el que molesta, turbación, el que perturba. La Biblia dice que este era un hombre principal en el pueblo de Dios y que tenía una familia bonita. El Señor había dado una orden a Israel. ¿Cuál era la orden que le había dado a Israel? Que tomaran una ciudad, pero que no tomaran nada del botín. ¿Usted se acuerda? ¿Sí se acuerda? Había una orden de parte de Dios, que no tomaran nada del botín, porque todo lo que ahí había era maldito. Hay muchas cosas que usted no las puede tomar, aunque le parezca que es una victoria que te ha dado el Señor, porque están maldecidas. Peor cuando Dios te dio la orden. Si es cierto que hubieron otras batallas donde el Señor le dijo de que sí podían tomar el botín y repartirlo y hacer lo que él les explicaba cuando ellos tuvieron la victoria. Pero Acán dice que encontró, se lo voy a resumir para que avancemos. Dice que Acán encontró en el camino algo que lo fascinó. Encontró algo en el camino que le encantó, lo tomó, lo escondió y lo guardó. ¿Sí está conmigo? ¿Y cuál fue el resultado de la desobediencia de este hombre? Al pueblo le comenzó a ir mal. Siempre estaban
de derrota en derrota en vez de estar de victoria en victoria. No podían ganar una batalla. Estaban siempre, mire, siendo derrotados por el enemigo. Y Josué en ese momento le pregunta al Señor qué era lo que estaba pasando. Vamos a ir rápido a Josué capítulo 7, versículo 6. Me pone por favor la Nueva Versión Internacional. Josué capítulo 7, versículo 6. Josué 7, versículo 6. Mire lo que dice. Ante esto Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Está allí, ¿verdad? En el versículo 6. Dice, pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel. Estaba con todo el estado mayor. Y sí, mire, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué no solamente estaba preocupado, sino que estaba llorando, porque venía de derrota en derrota. Mire lo que dice el versículo 7. Rapidito. Josué le reclamó a Dios, le preguntó a Dios, le dijo, ¿qué es lo que está pasando? Señor y Dios. La pregunta, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. ¿Está leyendo conmigo? ¿Sí está leyendo conmigo? Dice el versículo 8. Dime, Señor, ¿por qué? Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Versículo número 9. Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Le está diciendo al Señor Josué que la derrota que tenían, que todo lo que les estaba pasando era causa del Señor, que el Señor es el que estaba mandando eso, y no era cierto. Hay veces nosotros le estamos diciendo a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué no puedo ver el sol claro? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y le estamos reclamando a Dios y le estamos echando la culpa a Él. Pero la verdad es que la culpa es nuestra, porque tenemos un anatema dentro de la casa. No sé si me explico. ¿Sí me está explicando? Y cuando Josué le reclama, mire lo que dice el versículo, Josué capítulo 7, versículo 10. Vamos hasta el versículo 10. Y el Señor le contestó, levántate, levántate. ¿Qué haces allí postrado? Porque muchas veces nosotros no nos queremos levantar, arrodillados y llorando. Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y le dice el Señor, levántate. ¿Qué haces allí postrado? Dice el versículo 11. Los israelitas han pecado. ¿Sabe por qué te está pasando eso? Le dice el Señor, porque hay un pecado del pueblo de Israel. ¿Está leyendo conmigo? Han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debían ser destruidos y lo han escondido entre sus posesiones. Y yo les di la orden. Ustedes me desobedecieron, que después que tuvieran la victoria, nadie podía tocar el botín, ni siquiera un alfiler. No sé si me está escuchando, está allá al fondo, pero ya estoy gritando. ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 12. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos. Si usted y yo dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, hay algo malo que no le agrada, o hay algo que no le agrada al Señor, nunca jamás tendremos la victoria. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Yo me voy a apartar, porque yo no quiero nada que ver con maldición. Yo no quiero saber nada del anatema. ¿Sí está leyendo conmigo? Dice, levántate, versículo 13, levántate, purifica al pueblo, dile que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro la destrucción de en medio de ti, Israel,
no podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Hasta que me encontré eso, que es anatema, lo saqué de ese lugar, hasta entonces te voy a comenzar a dar la victoria. Mire lo que dice, 14. Mañana por la mañana se presentarán por tribu, la tribu que yo señale por suerte presentará a sus clanes, el clan que el Señor señale presentará a sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. Versículo 15. El que sea sorprendido, oiga, el que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción, ¿será qué? Cuidado, el Señor nos va a quemar un día. ¿Sabe qué lo que está diciendo el Señor? Al que se le encuentre el botín que recogieron de esa victoria que tuvieron, ni siquiera me oren que lo perdone. Hay que quemarlo vivo. ¿Sí me está poniendo atención? ¿Será quemado junto con su familia? ¿Qué culpa tenía su familia? Muchas veces nosotros pasamos por el fuego a nuestra familia. Si nosotros deberíamos de ser los que nos quemen completitos. Y dice, junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado oprobio a Israel. Muchas veces estamos pasando por malas rachas. ¿A cuánto les ha pasado? Problemas en la familia, problemas de salud, problemas económicos, problemas en el trabajo. Es porque algo está sucediendo. Muchas veces estas cosas es porque el anatema está en nuestra casa y ni cuenta nos damos. Por eso yo constantemente les digo a los padres, chequen qué están viendo sus hijos en el celular. Chequen qué llevan sus hijos en el cuaderno. Porque sin darse cuenta se puede introducir el anatema. Y hay casas, cuartos de cristianos que tienen a Vicente Fernández con el gran charro. Mano, pero ¿para qué lo querés tener ahí? O a Shakira, ya sabes cómo se viste Shakira. Josué capítulo 7, versículo 21. Dice, mire lo que le pasó a este hombre. Mire el versículo 21. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia. Vi, lo fascinó, lo embrujó, lo hechizó, lo deslumbró. Vi en el botín un hermoso ¿qué? Manto de Babilonia. ¿Qué cosa es un manto? Una tela muy cara, algo bonito. Algo que yo nunca lo había visto de cerca. Me cautivó, dice este hombre. Y dice, 200 monedas de plata, ni siquiera eran de oro. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Ahí lo tengo yo. Yo soy el culpable, dice este hombre. Dice que Acán se dejó engañar. Miren lo que dice el versículo 24-26 hasta el 26. Aquí no podemos dar cuenta del castigo de Acán, que fue terrible. Porque aquí dice 24, dice, y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán. ¿Qué hicieron? Lo tomaron a Acán, a su bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos. ¿Se da cuenta? No solamente se lo llevaron a él, a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones cuando llegaron al valle de Acor. Versículo 25. Miren lo que le pasó. Josué clamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Vos sos el bandido, le dice. Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas lo apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Miren lo que dice el versículo 26. Miren lo que le pasó por desobedecer. Dice, luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor.
así aplacó el Señor el ardor de su ira. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Horrenda cosa es caer. Un segundo ejemplo que tenemos es Salomón. ¿Cuántos han escuchado hablar sobre Salomón? Dice que Salomón fue y será el hombre más sabio sobre la tierra, después de Jesucristo. El hombre más sabio. Pero fíjense que Salomón, con tanta sabiduría, llegó un momento en que se dejó deslumbrar, se dejó fascinar, se dejó embrujar, se dejó engañar, se dejó hechizar. ¿Cuál fue el problema de Salomón? ¿Cuál fue? La falda. Las mujeres. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000. ¿Usted se imagina con 1000 suegras? le rindo el charro. Miren lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1, rapidito, ya vamos a cerrar por aquí. Primer libro de Reyes, dice, oiga, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, oigan, el rey Salomón, 11:1, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Dice la versión Valera. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, dice, a las de Sidón y a las Eteas. Mire, al escoger tenía mujeres. Le gustaban de todas las razas, de todos los colores. La mujer que él miraba decía, esta va a ser mi mujer. Mire lo que dice el versículo 2. Rapidito, hermano. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no cegaréis a ella. Dios le había dado una orden al pueblo. Dios le había dicho a Salomón, no se pueden juntar con esas mujeres. Es prohibido, yo lo prohíbo. Pero a Salomón no le importó, teniendo tanta sabiduría. ¿Sí está conmigo? ¿Sabe qué dice el Señor? No se junten con yugos desiguales. Y es lo que más hacemos el pueblo de Dios. ¿Qué cosa es un yugo? Una vara que une dos bueyes. Los dos bueyes deben de ser por lo menos casi parejos. Porque si hay uno que es más alto, entonces la carga va mal, ¿verdad? Que tienen que ser fuertes los dos, porque si un buey fuerte y uno raquítico va a matar al otro buey. Y eso se utiliza casi siempre cuando alguien se va a casar. Dice, no te juntes con yugos desiguales. Alguien que cree en Dios y alguien que no cree en Dios. Pero se aplica también para todo, para los negocios. No te puedes juntar a hacer un negocio con alguien que no tiene fe, ¿verdad? Y entonces dice, se llegaron a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. No pueden casarse con esa gente, no se pueden juntar con ellos, porque entonces mire, su corazón se va a inclinar a adorar a esos dioses. Dice, a estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Y qué? De su propio amor. Mire lo que dice el otro versículo 3. Y tuvo, ¿cuántas mujeres? 700 esposas. Reinas. Sí, que las esposas son reinas. Pero también tuvo 300 concubinas, que no eran reinas, eran servidoras. ¿Sí está conmigo? ¿Qué le parece a Salomón? A ese no lo movió la plata como lo movió al otro. ¿Qué lo movió al otro? Al otro lo movió. ¿De quién hablamos primero? De Acán. ¿Qué fue lo que lo movió? Un tuquito de oro y 200 monedas que ni siquiera eran de oro. Eran de plata, lo material, el dinero. ¿Dónde está? Por eso dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. A este no lo movió la plata, no lo movió el dinero, no lo movió el oro. ¿Por qué? Porque tenía hasta para tirar para arriba. Lo que lo movió fue las mujeres. Miren lo que dice el otro versículo, rapidito. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, oigan, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón
tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Él comenzó bien, él comenzó por el buen camino, pero sobre la marcha, sobre el camino, él se fue desviando, él se fue desviando, él se fue desviando. ¿Y quién iba a creer que Salomón? Y dice, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Versículo 5, rapidito, aquí vamos ya terminando. Dice, porque Salomón siguió a... Mire qué triste eso. Mire qué triste eso. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. No solo los siguió, sino que los honraba, los veneraba, les quemaba incienso, les quemaba candela, le hacía fiesta. ¿Sí está conmigo? Les hacía de todo les hacía. Entonces, e hizo Salomón lo malo, dice la Biblia, dicen los versículos que acabamos de leer. Y el último caso, con esto nos vamos rápido, solo se lo explico como introducción. El caso de Sansón. ¿Cuántos conocen a Sansón? ¿Cuántos han oído hablar de Sansón? Mire, Sansón tuvo un llamado. ¿Cuál fue el llamado de Sansón? Él tuvo un llamado, liberar al pueblo en ese tiempo, ¿verdad que sí? Y dice que él hizo votos nazareos. ¿Qué cosa es un nazareo? Hay algunos requisitos que debe cumplir. Dice que no podía raparse la cabeza, no podía pasar navaja sobre su cabeza, por eso era mechudo, ¿verdad? Dice que no podía beber vino ni sidra, no podía beber vino de vinagre, no podía hacer muchas cosas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice que Sansón era el hombre más fuerte sobre la tierra, pero dice que una mujer lo hechizó, una mujer lo embelezó, una mujer lo embrujó. ¿Quién era esa mujer? Dalila. Dice Jueces capítulo 16 versículo 19. Dice, Sansón se quedó dormido con la cabeza en las piernas de Dalila, y ella llamó a un filisteo. ¿Para qué? Mire, póngame atención. Dalila estaba sentada así, y vino Sansón y le puso la cabeza entre las piernas, y dice que Dalila lo sobaba mientras le daba tiempo que llegara el filisteo y que le cortara las 7 trenzas. Usaba trenza, ¿sí? ¿Usted sabía? Y dice que el llamado de Sansón quedó en las piernas de Dalila. Dice que cuando le cortó, entonces Dalila dijo, Sansón, te atacan. El versículo 20, mire lo que dice el versículo 20. Después que le corta el cabello, ¿qué le cortó? ¿Qué le cortó? No el pelo, ¿verdad? El cabello. Mire lo que dice el versículo 20, yo estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Entonces Dalila dijo, Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó y creyó que podía escapar como las veces anteriores, pero esta vez Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado. Sansón quiso seguir jugando como muchas veces nosotros queremos estar jugando con Dios, porque muchas veces le decía a Dalila, muéstrame tu secreto, y Sansón le decía en tal cosa, y era mentira, y cuando llegaban los filisteos él salía y los derrotaba. Pregunto, ¿tenía un secreto en la fuerza de Sansón? No. ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? ¿Ah? En la obediencia. Mire, analiza lo que le voy a decir. ¿Cuándo es que Sansón pierde la fuerza? ¿Cuando le cortan el cabello o cuando Dios se aparta de él? Cuando Dios lo abandona. No dice que perdió la fuerza cuando le cortaron el cabello, sino cuando Dios lo abandonó. Yo reflexiono en lo siguiente: lo mismo hubiese sido si en vez que le cortaran el cabello él hubiera tomado vino. ¿Verdad que sí? O hubiera bebido vinagre, lo mismo hubiera pasado. La fuerza de Sansón radicaba en la obediencia.
Y cuando nosotros no obedecemos a Dios, ¿sabe lo que hace Él? Se aparta de nosotros y nos abandona. Póngase de pie. Señor, esta mañana te damos gracias. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Tú has sido bueno con nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, te suplicamos, Señor. Que nunca te apartes de nosotros. Que nos reveles si en nuestras vidas hay un anatema. Si en nuestras vidas hay algo que está impidiendo la bendición en nuestra casa, en nuestra familia. Señor, queremos perseverar hasta el final en tu camino. Queremos llegar a la meta. Queremos llegar al propósito. Queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos conduzcas, que tú nos des fuerzas en los momentos de debilidad, que tú nos apartes del mal, que nos apartes del pecado, que no nos dejes caer en tentación, Señor. Que no podamos ser engañados por nadie, Señor, por una falsa doctrina o por alguien que quiera acercarse a nosotros a estorbarnos, apartarnos de la verdad. Señor, no queremos ser como los hermanos que estaban en Gálatas, que fueron engañados, que los estaban engañando y los estaban apartando de la verdad. La verdad eres tú, Señor. Tu palabra dice en Juan capítulo 14, versículo 6: porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Señor, que cada día podamos tener esa intimidad contigo. Que cada día podamos buscarte más y más, Señor. Esta mañana cancelamos toda estrategia del enemigo, todo plan de las tinieblas.